Reveladas las razones de ese viaje relámpago de José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela, un viaje rapidísimo, duró 3 días. ¿Qué es lo que perseguía Zapatero? ¿Por qué viajó tan repentinamente? Tenemos que analizarlo. Muchos apuntan que lo hizo para secundar esa ley de amnistía, pero ese solamente es el último de los objetivos. Sí, porque José Luis Rodríguez Zapatero podría haber tenido una agenda secreta orientada principalmente a salvarse a sí mismo y a garantizar que el régimen permanezca, aunque con otra fachada. ¿Cómo y qué es lo que perseguía en su viaje y cuáles son las pruebas de ello? Acompáñame en este vídeo porque lo vamos a analizar todo. Venga, vamos allá. Así es, estas eran las imágenes de la llegada de Zapatero a Venezuela el viernes. Llegó a Venezuela jueves, viernes. Estamos hablando prácticamente del 6 de febrero. 6 de febrero. ¿Qué ocurrió antes de ese viaje? Eso es lo que nos permite entender el motivo verdadero, porque Zapatero no viajó hace 2 semanas. No viajará mañana. De hecho, ya ha vuelto de Venezuela. Ha viajado un fin de semana para llegar el viernes 6, es decir, que tomó un avión el día 5, nada más conocer algo que le hizo temblar, que le provocó real miedo, temblores. ¿Y qué fue lo que le provocó esos temblores? Ahora lo vamos a ver, porque precisamente el viaje de Zapatero atendió a una agenda muy concreta, cumplir 5 objetivos muy concretos. Quiero enseñarte, se habla del tema de la amnistía, pero la amnistía solo es uno y quizás sea el último. Y son importantísimas estas imágenes de Zapatero en Caracas porque aquí aparecen 3 personas. El conductor de, no sé quién es este hombre con gafas al lado de Zapatero, pero sí sabemos quién es esta mujer de pelo negro, ¿no? La Sara Santaolalla de Venezuela es Indira Urbaneja, que comparte silla, comparte asiento en esa mesa de paz y transición en la que participó también Zapatero para la amnistía y, oh, qué curioso, una Indira Urbaneja, ahora mismo en el ojo del huracán porque se la vincula al posible secuestro de Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes opositores y brazo derecho de María Corina Machado, que fue excarcelado ayer y tan solo 6 horas después de haber sido excarcelado, ha sido también secuestrado nuevamente y secuestrado por parte del régimen, después de que Indira Urbaneja colgara una serie de comunicados en X que para algunos la convierten en la mandataria intelectual de ese secuestro. Ahora lo veremos. Pero esto es lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero en ese momento. Me siento muy, muy satisfecho de la ley de amnistía. Es una ley, la amnistía para la convivencia es una ley ambiciosa. Es una ley que está deseando toda la sociedad venezolana, la inmensa mayoría de personas de buena fe. Porque cuando nos ponemos a que nuestra buena fe que tenemos dentro salga... Cuando los chavistas nos ponemos con esa buena fe que tenemos dentro, hacemos que las cosas sucedan. Y parece ser que las cosas iban a suceder. De hecho, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era colgarse la medalla de las excarcelaciones, es decir, ir a Venezuela y nada más. Salir de Venezuela, liberarse los presos, cosa que iba a ocurrir, pero ha habido un fallo en el Matrix con el caso de Juan Pablo Guanipa, que ahora comentaremos. Pero a mí no me resulta nada extraño el hecho de que el régimen haya esperado a liberar determinados presos, presos clave, presos premium, por así decirlo, como Juan Pablo Guanipa, solamente después de haber pasado Zapatero por Caracas. Era una forma de blanquear a Zapatero y también posiblemente podría ser la demostración del cinismo del régimen que, pudiéndole dar días de libertad a sus presos, quiso esperar para que un aliado, quién sabe, un representante, un embajador en el extranjero del régimen, como atribuyen que podría ser Zapatero, se colgase la medalla, es decir, que atrasaron la libertad de esa gente para que Zapatero pudiese llegar. Tal vez sea así, pero no fue casual que Zapatero llegase el día 6 y tomase un avión un día 5 de febrero, porque ocurrió algo justamente el día antes que le hizo tomar un vuelo de urgencia a Venezuela, porque aquello que ocurrió era realmente grave, porque podría dejar precisamente a Zapatero al descubierto y delatarlo en varias maniobras, posiblemente de enriquecimiento
indebido, quién sabe si ilegal, o maniobra incluso de corrupción entre España y Venezuela. ¿A qué me refiero? Ahora lo vamos a ver. Te voy a mostrar las imágenes. Estas eran las imágenes Ambos de han analizado las reformas. Zapatero con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, con los hermanos Rodríguez. Esto ocurría el día 6, pero Zapatero voló el día 5 porque el día 4 salió la noticia de que estas dos personas habían sido capturadas por parte del régimen. ¿Quiénes son esas personas? Estas personas, Raúl Gorrín y Alex Saab. Concretamente, ¿quién es Alex Saab? Alex Saab es el testaferro de Maduro, el que realizaba todas las operaciones financieras y que había sido capturado por parte de Estados Unidos y que en una negociación para liberación de rehenes, Estados Unidos tuvo que liberar de alguna manera y no terminó el trabajo de investigación con él, declaraciones, etc. Esta pieza es tremendamente importante, tanto que lo he escuchado incluso a Norbe Marín y sobre todo a Jaime Bailey, que por cierto está de viaje a España, creo que mañana va a presentar su libro en Madrid. Y Jaime Bailey lo decía, cuidado porque Alex Saab es la persona que tiene el control de todas las operaciones financieras del régimen con otros operadores, principalmente Zapatero. Es decir, que un Alex Saab capturado y entregado a la justicia de Estados Unidos podría dar a conocer cuestiones muy importantes sobre la presunta corrupción y el presunto papel de aliado de Zapatero con el régimen de Venezuela. Es un elemento importantísimo y no es casualidad que precisamente salió la noticia, aquí lo tenemos, EBTV, del 4 de febrero, capturan a Alex Saab y Raúl Gorrín en una operación conjunta del SEBIN y con el FBI. El empresario Alex Saab, principal testaferro del dictador derrocado Nicolás Maduro, fue capturado la madrugada de este miércoles en Venezuela durante una operación conjunta entre el FBI y agentes del SEBIN, es decir, por orden de Estados Unidos. En el mismo operativo ejecutado a las 2:30 de la mañana también fue capturado Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión y prófugo de la Justicia Federal de Florida. Ambos sujetos, piezas clave en el entramado de lavado de dinero y corrupción del régimen chavista, se encuentran retenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la espera de su posible traslado a Estados Unidos, según reportó Caracol Radio. La captura de Saab y Gorrín representa el golpe más contundente contra la estructura financiera del chavismo tras la caída de la dictadura. Fuentes de inteligencia confirmaron que el FBI coordinó las acciones para asegurar a los dos objetivos, acusado de mover miles de millones de dólares provenientes del saqueo de patrimonio venezolano. Raúl Gorrín enfrenta múltiples cargos en Florida por sobornos, conspiración, mientras que Alex Saab es señalado como el cerebro detrás de los esquemas de importación ficticia y los negocios oscuros del régimen con aliados internacionales, entre los que podría estar, supuestamente estaría también Zapatero. Entonces, esto, ¿y dónde nos ubica? Nos ubica en la necesidad de Zapatero, en el momento en el que supo de la captura de Alex Saab, de tomar un avión urgente para Caracas, el día 5 y el día 6, estar precisamente en Caracas. La agenda de Zapatero tenía como primer punto un control de daños con respecto a la captura de Alex Saab. Primero, garantizarse muy probablemente con Delcy Rodríguez que puedan controlar los daños y sobre todo que esa captura no le afecte a Zapatero. Eso fue el primer elemento. Pero también teníamos otro objetivo. Zapatero tenía otro objetivo y era concretamente esto. Lo publicaba el ABC. Zapatero propone a su asesor Rodríguez Torres como ministro de Defensa de Venezuela. Es un gran amigo de Zapatero, Miguel Rodríguez Torres, creador del centro de tortura de La Tumba en Venezuela. Bueno, parece ser que Zapatero fue a buscarle alguna actividad en el nuevo proyecto de Venezuela. A este Rodríguez Torres se habla de el Ministerio de Defensa. Lo decía Herman Terz, Rodríguez Torres es un torturador y un asesino y un ladrón que ha robado, además de hacer sufrir inmensamente al pueblo venezolano. Por eso no extraña nada que sea cómplice y socio de Zapatero. Es nada menos que el inventor de las peores cámaras de tortura del régimen narco, que acabó en la cárcel por rivalidades con Maduro y se lo trajo a España Zapatero para ocultar toda la información que éste había sacado bajo tortura desde su cargo de máximo represor. Todos deben saber en Washington que este criminal monstruoso no puede tener papel alguno en la nueva Venezuela. David Alandete también lo decía, cuidado con los que creéis que Zapatero ha ido ahí simplemente a liberar los presos. No, preguntarle a Zapatero, esto es lo que decía David Alandete, a los compañeros en Caracas, los compañeros periodistas en Caracas, a los que el régimen permite acercarse
a comparecencia de Zapatero, él no suele tomar preguntas, les pediría que le hagan una pregunta concreta. La lista de presos que, según él, logró sacar del país y trasladar con asilo en sus gestiones entre 2015 y 2025. Posiblemente esta lista no tenga nadie, tenga muy poca gente y principalmente los que tenga sean personas del régimen, como precisamente, Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Y muy probablemente esto tiene que ver con el otro objetivo de Zapatero en Venezuela, posiblemente garantizar dentro de la amnistía la impunidad y salida de Venezuela para el futuro con sus propios bienes de algunos chavistas clave que podrían incluso venir a España. Fíjate qué interesante la agenda de Zapatero. 1, control de daños con respecto a la captura de Alex Saab. 2, garantizar la salida de algunos chavistas dentro del marco de la ley de amnistía, una salida impune fuera de Venezuela y garantizarles un futuro. Para ello cobra también. 3, tratar de posicionar a su amigo Miguel Rodríguez Torres como ministro en el nuevo esquema, en la nueva Venezuela. Bien. 4, también se habla de que uno de los objetivos también era apartar a María Corina Machado de las gestiones de la nueva Venezuela. Decía, titulaba El Español, ayer el entorno de María Corina Machado cree que Zapatero intenta aislarla con una impostura de diálogo con opositores en Caracas, un poquito como hacía con los rehenes del régimen, ¿no? Los presos políticos. Les iba a visitar básicamente para tomar tiempo y permitir al régimen que siguiera haciendo lo que hacía. Bien, con respecto a esto, la demostración está en que el fiscal general de Venezuela, otro Saab, primo, creo, de Alex Saab, primo lejano, Tarek William Saab, decía esto con respecto a la ley de amnistía, que la ley de amnistía no solo va a permitir la liberación de presos, sino que va a garantizar prácticamente la impunidad de las personas que han formado parte de las instituciones estatales durante el régimen. Tanto el Ministerio Público como el Poder Ciudadano ha colocado su grano de arena, aportando ideas, aportando lo importante que en este momento debe tener toda la nación venezolana, que es la experiencia, la experticia, la voluntad de reconciliación, de paz, pero al mismo tiempo de entregar, como en efecto lo hemos hecho, todo lo conducente para que esta ley de amnistía general sea histórica. Es una ley de amnistía general para todos los factores políticos que hacen vida en la nación venezolana, no solo para un sector, tanto para el sector opositor como para el sector gubernamental. Tanto para el sector opositor como para el sector gubernamental, es decir, los torturadores y asesinos. Ese es el sentido de una ley de amnistía. Esto es lo que decía Tarek William Saab. Y luego teníamos un último objetivo de Zapatero, que era el quinto objetivo, colgarse la medalla por la liberación de presos. Así, eso sobre todo de cara a su lavado de imagen interno, no en Venezuela, sino en España. Y así lo anunciaba precisamente Radio Televisión Española, como que Zapatero iba allí a liberar a los presos políticos. Transición. Zapatero lleva años como mediador para la liberación de presos políticos. Tiene una relación con la presidenta Delcy Rodríguez, de quien ha dicho que está dando pasos para que Venezuela pueda respirar. Ambos se han reunido en Caracas para tratar de las reformas pendientes y de la ley de amnistía que Zapatero apoya como vía para la reconciliación. La ley será aprobada la próxima semana y entonces... Fíjate, ¿no? Pues es evidente cómo se pretende internamente en España colocar a Zapatero como el salvador de Venezuela. Y eso era el quinto objetivo, un quinto objetivo que además saludaba Edmundo González Urrutia. La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy, ayer, no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos donde nunca debieron haber pasado. La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental. Esas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenaza o vigilancia, la persecución continúa, la justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas, como está haciendo el régimen. Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas, el cierre definitivo de los procesos arbitrarios. Una de las grandes figuras escarceladas ha sido precisamente Juan Pablo Guanipa, el líder opositor junto con María Corina Machado, el mano derecha de María Corina Machado, que fue secuestrado hace prácticamente 9 meses, ¿no? Si no me equivoco, y que hemos visto salir de la cárcel así, tan sencillamente.
así, abrazando a los familiares. Lo que podemos decir que no perdió tiempo Juan Pablo Guanipa, nada más escarcelado, dio un discurso. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Justicia, un proceso que signifique que este es un país de justicia, que este es un país de igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Juan Pablo Guanipa no perdió tiempo y además salió con esta imagen en su propia cuenta de X. Estoy de vuelta, maldito, ¿no? En fin, como si fuera Terminator, ¿no? Esta era la cuenta de X de Juan Pablo Guanipa. Un Juan Pablo Guanipa que además se dirigió ayer en motos, nada más ser liberado, hacia el helicoide, después la zona 7 de Caracas. Lo tenemos aquí de la cuenta de Melania. Caracas volvió a verlos caminar libre. Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas recorren la ciudad después de la cárcel. Y lo primero que hace no es callar, es exigir la libertad para todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura. Esto no va de gesto simbólico, va de dignidad, de memoria, de no normalizar lo que nunca debió existir. La libertad de uno solo no basta. O somos todos o no es libertad. Eso es lo que decía Melania. Juan Pablo Guanipa siguió dando discursos, incluso un meeting, incluso entrevistas que dio. Aquí tenemos otro trozo. Que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir. Esta es otra toma del mismo discurso. También dio, aquí lo vemos llegando en moto. Al helicoide, armando prácticamente una protesta que ha sido entendida por parte del chavismo como un alboroto. También, aquí lo tenemos en estas imágenes, aclamado como un héroe, Juan Pablo Guanipa. Bueno, su libertad ha durado prácticamente 6 horas. Le dio tiempo dar una entrevista a Carla Angola. ¿Cómo fue ese reencuentro con María Corina, aunque fuera virtual? ¿Qué te llevas de ese momento? Fue muy cortico, hablamos muy corto. Yo tengo, bueno, tú lo sabes, muy buena relación con ella y yo soy muy leal. Y ella es a la que el pueblo le dio la responsabilidad de llevar adelante este proceso que estamos viviendo hoy los venezolanos. Yo eso lo... Le preguntaron incluso en otra entrevista si se podía permitir lo que estaba haciendo o si había llegado a algún tipo de compromiso. Él mostró además el acta, ¿no?, de liberación, la boleta de excarcelación, que es esta, donde decía prácticamente que le ponían 2 condiciones: presentación cada 30 días y prohibición de salir del país. Y el resto no decía nada. Sin embargo, esto no gustó al régimen, que a través de la agitadora ultra Indira Urbaneja se pronunció con este post. Todo mal, no aprendieron. Los meses de reclusión no les hizo valorar y reflexionar sobre la necesidad de encauzar su lucha política hacia una forma más orgánica y efectiva. El país y el mundo los observa. Obviamente esto ya es una indirecta amenaza. El que entendió, entendió. Palabras propias de la mafia. Tan es así que Indira Urbaneja la han hecho mandataria intelectual del secuestro, que llegó prácticamente a los minutos de Indira Urbaneja colgar este aviso o esta orden, lo que muchos consideran que esto ha sido una orden. Indira Urbaneja se ha querido después defender, pero no ha servido de nada porque ha quedado patente. Decía que el mundo entero lea la respuesta y la infamia. Ahora el extremismo se utiliza como chivo expiatorio para justificar y ocultar su intención de querer quemar el país. No son víctimas. Paz sin chantaje. Una vez más, haciendo una inversión de roles propia de la manipulación, tal como lo hace gente como Irene Montero, tal como lo hace Sara Santaolalla. El mismo sistema. Aquí contestando a un tal César, dice: aprende a ser hombre. No es la primera vez que me acusas de cosas que no son. La acusaron de ser mandataria intelectual. Vine aquí a reiterarte varias cosas. Entre todas está la tercera: la paz no es un chantaje. Anda que no.
En ningún lugar del mundo usted puede recibir una medida de excarcelación sustitutiva de libertad al mismo instante, salir y querer incendiar el país utilizando como patente de corso la libertad. Señal de que para el chavismo la persona que sale de la cárcel son gente que sigue estando extorsionada. No sé si esto estaba en el papel o en las condiciones que promovió Zapatero para la amnistía. Norma Ibarín decía esto. Fuente cercana informa que por orden directa de Diosdado Cabello, funcionario del SEBIN, capturaron a Juan Pablo Guanipa para un paseo y pernocta. Lo están llevando a una casa del SEBIN en Fuerte Tiuna. Planean liberarlo en la madrugada o en las próximas horas de hoy. Es un mensaje de intimidación y terror a los presos políticos. Exigimos fe de vida y libertad plena. Al momento en el que yo estoy grabando este vídeo, no hay todavía una fe de vida de Juan Pablo Guanipa. Su hijo dijo esto. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Esto es lo que tenemos. Hubo momentos esta noche que fueron realmente difíciles porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. Algunos decían que habían capturado a Juan Pablo Guanipa porque por el otro lado había sido capturado Diosdado Cabello. Por el otro lado, finalmente, sabemos que Diosdado Cabello sí que está detrás de la captura y el régimen, a través de la Fiscalía de Tarek William Saab, lanzó un comunicado que es diciendo: el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada con Juan Carlos Guanipa. Ojo que aquí hay un error, Juan Carlos y no Juan Pablo, y esto atiende todo a unas intenciones oscuras, ahora lo vamos a leer, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. Sabemos, sin embargo, del acta de excarcelación que no había ninguna condiciones que le impusieron a Juan Pablo Guanipa, y esto demuestra que el régimen sigue existiendo con otra cara. Quitaron al tirano de Maduro, pero se quedó la tiranía, como dice mi amiga Azamache. El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir la medida previamente otorgada conforme a la legislación vigente. Es decir, que pueden volver a capturarle por un comunicado que es papel mojado. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan con resguardo al proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Por tanto, se supone que lo van a llevar a su casa con una detención domiciliaria. Finalmente, el Ministerio Público invoca el espíritu del programa de convivencia democrática y paz en curso, la famosa amnistía de Zapatero, así como la consulta de la ley de amnistía en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico. Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República, como si manifestarse en la calle para exigir la liberación de presos hubiese sido una enfrenta, ¿no?, al régimen, hubiese sido alterar la paz de Venezuela. Y esto no deja de ser una excusa propia del régimen tiránico, ¿no?, que sigue existiendo en Venezuela y que no quiere disidencia, que no quiere quejas, que no quiere a alguien que le incomode. Por tanto, sigue este régimen, un acta que además fue cambiada y que tiene detrás, con ese error de Juan Carlos en lugar de Juan Pablo, toda una serie de elementos que ha sabido leer muy interesantemente, muy sagazmente Melania. Melania decía esto huele mal desde el principio, manual de la chapuza chavista. Desde el primer papel, esto olía raro, no a error, a chamusquina. Primera boleta, primer comunicado. Empezamos bien, mal. El primer documento sale a nombre de Juan Carlos Guanipa, no Juan Pablo. Juan Carlos, y no estamos hablando de una coma, estamos hablando del nombre de la persona afectada. Si el punto de partida está mal, lo que sigue no es justicia, es improvisación. Luego aparece una segunda versión con el nombre correcto, pero seguimos sin lo básico, sin hora clara, sin identificación precisa del tribunal. Están a través de errores deliberados tomando tiempo, sin orden previa visible. Todo parece hecho al corre-corre, como quien dice, arregla eso ahí. Aquí viene el detalle que ellos creen que nadie entiende. El Ministerio Público no revoca medidas cautelares. El Ministerio Público solo puede solicitar. Eso es. Quien revoca o sustituye una medida es el tribunal mediante una decisión formal, motivada y previa. No después, no por comunicado, no a conveniencia.
En un país donde existiera Estado de Derecho, el orden lógico sería: primero el tribunal constata el incumplimiento, luego emite la orden, después se ejecuta la actuación. Con esta orden, aquí parece haber pasado lo contrario. Primero actuaron, después sacaron el comunicado y luego intentaron cuadrar el expediente. Orden invertido igual chapuza. La boleta de excarcelación que circula, la que se ha mostrado públicamente, es clara: presentación cada 30 días y prohibición de salida del país. Punto. No hay otras obligaciones, no hay ambigüedad, no hay excusas. Entonces, la pregunta es simple. Si dicen que hubo incumplimiento, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Ante qué tribunal? ¿Dónde está la orden previa? No aparece. Y cuando no aparece, lo que aparece es otra cosa. Según lo explicado por su hijo, no se trató de funcionarios uniformados ni identificado lo que secuestraron a Juan Pablo Guanipa. Fueron hombres a cara descubierta, con armas largas y chalecos, con un nivel de agresividad tal que Juan Pablo Guanipa decide entregarse voluntariamente para evitar una escalada mayor. O evitar incluso ser asesinado. Ese detalle no es menor, dice mucho. Han circulado rumores sobre quienes ejecutaron la actuación, incluso mencionado a colectivos como los de la Piedrita. Eso no está confirmado y hay que decirlo con responsabilidad, pero que existan esos rumores ya habla del nivel de descomposición institucional que vive Venezuela. A eso se suma la aparición de la bachiller Indira, en tono claramente amedrentador, lanzando advertencias que no aclaran nada jurídicamente, pero sí buscan intimidar: más ruido, más presión, más miedo. Y entonces el cuadro se completa. Da la impresión que alguien actuó por detrás, fuera del carril legal, y que después el aparato institucional salió a dar la cara para tapar la impunidad, intentando vender una historia de una supuesta detención por incumplimiento que no logra sostenerse con documentos claros. El comunicado del Ministerio Público no sustituye una orden judicial, no sustituye una decisión del tribunal, es solo un comunicado, un lenguaje político usado para maquillar la ausencia de lo jurídico. Esto no parece un procedimiento judicial normal, parece una regularización posterior de algo mal hecho, una reacción para encubrir, no para impartir justicia. No fue un error aislado, fue una chapuza. Y como toda la chapuza del chavismo, se les notó desde el primer documento. Suena mucho a la chapuza de Pedro Sánchez en España, ¿no? Pues esta es la situación que tenemos y esta es la sombra de Zapatero detrás de todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Venezuela. Me gustaría saber ahora qué idea tendrá Zapatero aterrizando en Madrid, descubriendo que esa medalla que se quería colgar de la liberación de presos ha sido prácticamente anulada en España, porque podemos ya finalmente afirmar que el viaje de Zapatero a Venezuela no ha servido para liberar a los presos, porque el régimen y la tiranía siguen, sino que más bien pudo haber servido para las otras 4 razones por las que viajó: salvar su propio culo, sabiendo que acababan de capturar para entregar a la justicia de Estados Unidos al principal poseedor de información comprometida sobre Zapatero. Segundo, garantizar la salida de algunos chavistas del régimen dentro del marco de la ley de amnistía, esa ley de amnistía que se ha diseñado sobre todo para amparar a los representantes públicos del poder, torturadores, asesinos, etcétera, colectivos. Bien. Tercero, hacer de agente de su amigo Miguel Rodríguez Torres para que tenga un papel en la futura Venezuela. Y cuarto, tratar de apartar a María Corina Machado del diseño de la nueva Venezuela. ¿Te parece poco? Lo único que parece ser que no se ha cumplido ha sido precisamente, debido a esa captura de Juan Pablo Guanipa, la liberación de los presos en los términos que pudiese hacer un ruido a nivel internacional y ubicar a Zapatero en una condición de, en fin, salvador, ¿no? Y adalid de las causas justas. Bueno, esto de momento no ha sido, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que Alex Saab tiene información sobre Zapatero que puede comprometerle, que en caso de llegar a la justicia americana podría causar problemas a Zapatero? ¿Crees que esa fue la agenda oculta de Zapatero y el motivo por el que Zapatero viajó a Venezuela? Qué curioso que viajara inmediatamente después de capturar a Alex Saab, ¿verdad? En fin. Y sobre todo la pregunta que hizo David Alandete: ¿cuántos presos políticos pueden afirmar a día de hoy que han sido liberados gracias a Zapatero? ¿Tiene una lista Zapatero? ¿Qué nombres hay en esta lista? Porque nadie la ha visto nunca. ¿Tú la has visto? Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y así nos veremos en el próximo vídeo.